Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Mega Control. Hoy tengo algo muy lindo, pequeño y emocionante que mostrarte. Este avión Byhawk. Acrobático, ¿cierto? De los Red Arrows, creo que son de Inglaterra. Si me equivoco, ponerlo en los comentarios. Así que aquí está el Red Arrow, quedó muy bonito. Mira, esto viene completamente desarmado y yo lo armé, lo configuré y lo volé. Tiene ya algunos tortazos. Acá en Chile decimos tortazos cuando, bueno, hay un golpe y nos estrellamos y pasan cosas. Sigan este video porque les voy a mostrar cómo fue que armé este avión, cómo lo configuré y cómo lo hice volar en pruebas de vuelo y también cómo lo estrellé. Primer servo instalado. Ahora vamos a colocar el receptor, que es muy pequeñísimo, como lo ven, y es receptor y ESC o Speed Control al mismo tiempo. Entonces tomamos este cuerno, se corta y hay que dejarle solamente dos patitas. Listo. ¡Tarán! Otra vez había colocado una pieza al revés por la chita. Esta pieza estaba al revés, pero me di cuenta a tiempo. Y aquí está la hélice del fan de la turbina eléctrica. Mira, es pequeñísima, 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 no lo puedo creer. Demasiado pequeña. Se pone a presión de una. Nótese la impresión 3D de esto, que es una impresora 3D pero muy fina. Ahí está conectado con la batería, encendido. Aquí está el EDF y aquí está ya seteado el radio, ¿no? La radio tiene que estar en modo dron. Y acá tuve que elegir el modo de vuelo número 4. Tenemos acá el sistema electrónico ya armado y conectado. Voy a hacer una prueba del funcionamiento de esta mini turbina eléctrica. Prepárense. Sí. Es bastante fuerte para ser tan pequeñita. Ya tengo ahí la foto del Hawk en mi radio. Con el logo de Mega Control, obvio. Bueno, aquí estoy haciendo un pequeño ajuste. El cable de la batería queda suelto y pasa por ese recuadro, entonces se puede ir en cualquier minuto hacia el interior y va a ser difícil sacarlo. Así que para prevenir eso, lo estoy pegando en esa esquina. Amigos, tengan mucho cuidado si tienen gatos, porque los gatos les gustan las cosas extrañas, son curiosos, y se metió y alcanzó a masticar aquí un poco mi elevador del avión. ¡Gato de mierda!
Bueno, en esta parte del proceso tenemos que intentar que quede todo muy bien centrado, nivelado, ¿cierto? Las alas horizontales y una con la otra tienen que tener la misma inclinación. Eso es fundamental, es importante para que huele bien. Amigos, acabo de mandarme un condoro. Eso en Chile significa que me equivoqué en algo grave. Y es que estaba corrigiendo la postura de una de las piezas del avión y miren. Miren lo que le hice. ¡Ah! Me pasé de fuerza y lo rompí un poquito. El material es súper delicado, así que ten mucho cuidado con la fuerza que le haces. Tenemos el avión armado, ahora nos faltaría ya colocar la cabina y los links de las superficies de control. Y me di cuenta que en la cabina, bueno, trae una gráfica pero no trae un piloto. Así que voy a inventar un piloto que voy a poner aquí adentro en la cabina y adivina quién será. Ok amigos, ya tenemos acá la radio configurada, ahí está configurado en la radio. Vamos a conectar la batería, la mini batería, para ver si las superficies de control están centradas. Si no lo están, hay que corregir mecánicamente. Están por el lado correcto. Entonces ahí se cierra, pero quedó, a ver si lo puede ver la cámara ahí. Quedó con una asa pequeñita, una manilla o algo, para poder tomarla y abrirla. ¿Ven? Y un pequeño detalle que también le agregué es esto. Es una rejilla que va a filtrar cualquier partícula que se pudiera meter en la turbina. Y entonces se podría decir que está listo el Biohawk para volar. Sí. Mira Andrés, ¿qué opinas de ese jet mini jet? Oye, espectacular, ¿eh? Está muy lindo. ¿Cacha el piloto? Ah, es famoso, te lo he visto en la tele este piloto. Vamos a ver cómo se comporta hoy día esta bestia en vuelo. Vamos para llevar aquí, un poquito más. Yo estaba pensando en despegar como vallado, ¿no? Voy a poner los lentes primero. Ahora sí con los lentes. Ahora puedo ver todo claro. ¿Me ayuda, manito? Es que para poner la batería es medio delicado, entonces si me filmáis el avión, dale. Ya, ahí sí. Aquí un amigo nos está ayudando porque no quiero pitearme el avión antes del despegue. El problema es que aquí nos dice exactamente en qué profundidad la batería. O sea, sí, pues bueno. Hablando del centro de gravedad adelante, no tenemos claro el centro de gravedad de esta wea. Ese es el problema. El fabricante debería poner claro dónde está el centro de gravedad de esto. En este justo minuto no hay viento, así que estamos bien. El problema es que hay que tirarlo con una mano y controlarlo al tiro. ¿Querés tirarlo tú? Ya pues. En este momento Nano va a lanzar el avión en una maniobra arriesgada, grabando y lanzando el avión. Vamos a probar la superficie de control. Estamos grabando, sí, de nuevo. Estamos por acá, pues. Tenemos motor. Motor probado, ya listo. 3, 2, 1. ¡No, no! Oh, vamos, pierdo. No sé qué pasó. Viento. ¿Sabes que no le daba caña hacia arriba? Para el elevador, ¿cierto? Elevador, y no elevó. Entonces el centro de gravedad tiene que estar muy adelante. Bueno, estamos detrás de cámara rescatando una aeronave
que ha sufrido un desastre. Esto ha sido catastrófico. Definitivamente esta mañana ha sido... Mire, señor auspiciador, mire cómo quedó. Porque no indicó dónde va el centro de gravedad. La carlinga del avión ha sido encontrada intacta. Pero mira, el piloto se salvó, está vivo. Sí, estoy vivo, me salvé. Me falta una pieza. Esa pieza estaba ahí. Hay que arreglarla, se puede arreglar, se puede arreglar. Hay que pegarle y ponerle mucha cinta. Claro. Voy a sacar la batería. Porque... ¿Viste que yo te dije al principio? Te dije, no está claro el centro de gravedad. Me parece que está bien, pero me pareció mal. Iba volando bien, pero el elevador no tenía. Le daba al máximo elevador y no levantaba. Entonces el centro de gravedad tenía que estar muy adelante. Claro, sí. Y el fabricante no lo indica dónde tiene que ir el centro de gravedad con ninguna marca, entonces Sí. seguramente quedó muy cabezón. Y esto Podríamos son las medir el consecuencias. centro de gravedad porque yo tengo este en grande, o sea, el FMS. ¿Me quieres tanto? Es que generalmente los EDF... ¿No? ¿Me lo has dicho antes? Es que aquí los EDF traen el centro de Sí, gravedad. pues, debería estar Casi- marcada la casi- wea. casi en la punta del... El mío, por ejemplo, lo tiene aquí. Ah, entonces estaba bien, pues. Ahí lo teníamos. Ah, no. Entonces, ¿Y no quiso subir? o puede ser por el diseño. El elevador al máximo, el elevador no subió. Fue una falla entre el avión y el control. No, a ver, esa insolencia no la aguanto, por favor. ¡Tarán! Listo. Ahora espera. Y bueno, después de ese vuelo súper fracasado donde chocamos con el árbol, o más bien dicho, se cruzó el árbol, porque los árboles se cruzan, de repente así son los árboles en Chile, de repente se cruzan y me pasan estas cosas. Y nos fuimos al Club de Campo de las Vizcachas a probarlo de nuevo. Quédate en el video porque vamos a ver si realmente vuela bien este avión. Estamos acá en el Club de Campo de las Vizcachas para probar en una segunda oportunidad cómo vuela, o a ver si es que vuela este Byhawk, que ya está reparado después del accidente que tuvo en el árbol. Mira, tiene todas estas reparaciones acá. Y cometí un error, ahí por ahí un amigo me dijo, usa este pegamento. Se lo apliqué y resulta que mira lo que pasó. El pegamento se comió el material del fuselaje. Así que quedó un poco extraño con el pegamento, pero con estos parchecitos ahí como que fuera metal, no se ve tan mal, ¿no? Veamos cómo va entonces con este vuelo, con este nuevo vuelo. Ah, pero vine preparado. Vine preparado porque esta vez si pasa cualquier cosa, tengo esto. ¡Tarán! Tengo un botiquín de emergencia, porque si hay algún accidente, este botiquín tiene todo lo necesario para reparar nuestra aeronave, nuestra pequeña aeronave. Este es el pegamento que viene con el avión. Y ahora pura confianza y a darle, ¿no? Pues tenemos un ambiente amplio, sin tantos árboles. Veamos cómo va en el vuelo este Byhawk. Mira, aquí hay un detalle, no sé si se alcanza a ver la pantalla. Hay un detalle que tienen que tomar en cuenta y que lo dije en el video del Tiger Mod. El sistema de radio tiene que estar en modo de vuelo 4. Cada vez que cambio de aeronave y pongo uno de estos Minimum RC acá dentro del radio, tengo que volver a setear el modo de vuelo a 4. Así que ojo con eso. Tenemos nuestra batería Minimum RC, pequeñita, 3.7 volts, 260 mAh, y la vamos a probar. Vamos a testear qué voltaje tiene. Voltaje tenemos 4.1. Vamos a conectar la batería. Es un poco complejo conectarla, ahí está. Y la vamos a introducir. Y aquí seguimos teniendo la misma duda con el centro de gravedad, pero suponemos que ahí va bien. Ya, y aquí es más loco porque tengo que tirarlo yo. ¿Listo? Dale. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Está volando! ¡Oh, buena, weón! ¡Está volando! ¡No, está volando bien! ¡Está volando perfecto! ¡Oh, qué bonito! Oye, hay que tener cuidado con la vuelta. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí mira, velocidad al máximo, Ahí estoy al máximo. No es tan rápido, Mira, ahí voy con la velocidad al máximo. A ver, un loop. Oh, bien.
Oh, está volando lindo. Ya, es bastante... Es más difícil de volar que el Tiger Mod. Porque tiene como... Ya es más sensible, mucho más sensible el vuelo. Ya, los alerones sobre todo. El avión reacciona también bastante rápido, el viento caízo, pero no tanto como esperaba. O sea, yo esperaba que podía ser más loco, pero en realidad no. Ahí sí, mira, de repente tiene como unas reacciones media extrañas de giros, ¿no? Cuando uno quiere virar, que quiere doblar el avión, de izquierda o derecha, cuando quiere, ¿cómo se diría? Usar los alerones, estamos usando alerones y hay que tener cuidado con los alerones, eso es lo que tengo que decir, sí, hay que tener cuidado con los alerones, son muy sensibles. El elevador va bien, casi no lo toco. Ahí uso el elevador con él. Pero en realidad, cuando uno dobla, el avión tiende a irse como de punta un poco, entonces hay que darle el elevador. Pero no, está súper rico, weón, me gustó película. Voy a hacer la aproximación por pista, a ver si puedo. Que no tenemos pista, pero yo me imagino la pista que está frente a mí, así que voy a intentar traerlo a la pista. Ahí está. La pista. Bien. No estuvo malo. Oh, qué rico, weón. Mira, weón. No, huele súper bien. Sí, va bien. Sí. Y se nota que está bien. ¿No es cierto? Se nota que está torpeado. Voy a hacer una acrobacia. Porque estoy con más confianza ya. No tengo más. Voy a poner velocidad ahora y voy a intentar hacer una acrobacia. ¿Ok? Vamos a hacer un loop. Loop. No me sale el loop, me sale un tirabuzón. No, es difícil hacer el loop. Ahí de nuevo. ¡Oh! Hice un hammerhead sin querer. Esa fue una acrobacia igual. Un hammerhead. Aunque no era lo que quería hacer. Ya voy a intentar hacer un loop de nuevo. A ver, subo más rápido. Subo una picada y después para arriba. ¡Oh! No le da. No le da. No puedo hacer loop. Algo... ¡Oh! ¿Qué pasó? Aguantó el segundo tortazo. Sí, los árboles son los que lo complican más. Bueno, no le pasó mucho, se rompió un poquito acá, se gastó el ala un poquito y la punta también sufrió un poquito. Estamos testando la batería, tenemos 3.4 a 3.4 volt. El mínimo es 3.7. ¿Qué pasó? Que la bajamos mucho y claro, seguramente aquí cuando lo venía trayendo de regreso ya no tenía motor para subir. Ahí está el error. Bueno, voy a volar con el Bayhawk y Manuel me va a seguir acá con el dron, con las gafas, va a seguir con el movimiento de cabeza. Él no es piloto de dron, así que va a solamente usar el movimiento de cabeza para poder seguir el dron. Buena, aterricé, ahora sí. No, pero ahora sí, pues señor, mira, está impecable, un aterrizaje preciso, profesional. Ahora sí, creo que estoy ya graduado, excelente. ¿Te gustó cómo voló? ¿Te gustó cómo se arma? ¿Cómo es la experiencia de armarlo? Espero haberlo compartido lo mejor posible, porque para mí de verdad fue una experiencia muy entretenida, de mucho aprendizaje también, armando este nuevo modelo. Yo había armado maquetas, he armado aviones radio control más grandes, pero aviones tan pequeñitos, radio controlados, no. Entonces para mí fue como armar una maqueta, pero que al mismo tiempo cobrara vida y volara. Armar este tipo de aviones de Minimum RC, como el Bayhawk, o acá también tengo el Tiger Mod, que lo pueden ver en un video anterior. También les dejo el link en la descripción si quieren comprar uno de estos Bayhawks.
Ahí les dejo la página web minimumrc.com, que son nuestros auspiciadores, pero ustedes tienen que decidir cuál les gusta más. Cuál les gusta más, pónganlo en los comentarios, y cuál les gustaría tener o comprar. Y lo bueno sí es que, bueno, es un avión económico de comprar, de mantener y de reparar. Así que eso es todo. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, comenta, únete, todas esas cosas. Por favor, compra algún producto de Media Control, un jockey, una gorra, una polera, no sé. Y agradecimiento, por supuesto, a mis amigos que me apoyan en esto, a Nano, un agradecimiento a Manuel. Y le mando un cariñoso saludo a Tommy, que por ahí nos ve, sé que es seguidor de nosotros en Media Control. Así que un abrazo Tommy, un abrazo Marcelo, cuídense. Nos vemos en el siguiente capítulo de Media Control. Véanlo porque va a estar muy bueno. Les voy a mostrar un evento de aeromodelismo de hidroaviones. Sí, aviones anfibios que despegan del agua. No te lo pierdas, va a estar muy bueno. Chao.